Hola, hermana. Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con los, cómo te fue con los verbos de omega? Todavía no estoy haciendo esa tarea, estoy terminando la otra. Recién iba por la A, repetir la tabla de inflexiones. Sí, bueno, repetir la tabla de flexiones es lo que él nos dio, ¿verdad? Sí, ajá, eso está fácil. Ya, pero yo acá me quedo pensando, estoy preguntando acerca de los 16 verbos terminados en omega. Y yo me pongo, Ajá. ¿cuáles son esos 16 verbos terminados en omega? Yo estoy buscando aquí en lo que nos envió el pastor, dice vocabulario griego. Aquí hay algunos verbos. Yo Ya. aquí estaba pensando coger, porque no sé de dónde más. No, verdad, no, yo también estaba buscando ahí, pero en cambio estoy como media confundida porque yo, al pensar en omega, o sea, yo pienso, qué sé yo, en el eterno, pienso en el Padre, ¿verdad? Entonces, no sé Ajá. si Muy eso bien. como verbo, no sé, Buenas si estoy, noches. el pastor, ay. Qué bueno. Está Buenas empezando noches, las pastor. tareas, ¿eh? Qué En el bueno. principio, el Aquí fin. copiando las tareas. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Estamos algunos se van a seguir uniendo. Bueno, el trabajo número 3, el trabajo número 3, los verbos donde van a escoger tienen un vocabulario, por eso les di un vocabulario, ahí ustedes van a ver los verbos, de ahí escogen y los conjugan. La clase del día de hoy va a ser de mucha utilidad para cualquiera de ustedes en la rama o que ustedes escojan. Para los estudiantes que saben hebreo o están aprendiendo hebreo, eh, o griego o latín, cualquiera de estos tres idiomas en la cual tenemos manuscritos antiguos, les va a servir la misma metodología de estudio o la misma metodología para poder uh, hacer los estudios, lo que nosotros llamamos un estudio previo exegético, ¿no? La exégesis, bueno, requiere de otros elementos más, pero dentro de la exégesis, el día de hoy vamos a aprender ciertas cosas importantísimas que son prácticamente innegociables para el entendimiento y la comprensión del texto bíblico. Entonces, en primer lugar, queridos hermanos, sea que ustedes estén tomando hebreo o griego, o sea que usted sepa el idioma bíblico, hebreo o griego, le va a servir este estudio. Pero antes no podemos empezar la clase sin pedir la dirección del Señor para que Él sea con nosotros con respecto a esta clase que se titula El uso de los idiomas bíblicos, en este caso específico el uso del griego, y lo mismo sería paralelo al hebreo, para la predicación o para el estudio más serio. Lamentablemente tenemos hermanos que aún conociendo estos recursos los dejan a un lado y puede haber problemas en presentar un mensaje, ¿ya? Esta metodología no fue inventada por Marco Campoverde, por si acaso, yo no soy el quien me inventó esto. Esta metodología fue diseñada a lo largo de la historia de la Iglesia, que realmente se conoce como el método histórico gramatical. Y ya vamos a mirar por qué es este método, ¿ya? Así que vamos a empezar orando. Le voy a pedir, por favor, si Roxana Solórzano nos puedes ayudar con oración, por favor, antes de empezar. Y así que traiga sus apuntes, traiga todo lo que tenga que traer, porque el día de hoy vamos a estudiar algunas cosas. Roxana, ¿estás ahí? Creo que... muy bien. Con una oración, por favor. Dios Empecemos. bendiga, pastor. Vamos. Vamos a empezar esta noche estas enseñanzas. Ok, oremos. Bendito Dios y Padre amado que estás en el cielo, en esta noche vamos a empezar tus enseñanzas, Dios, y te pido que tú guíes
lo que en esta noche el pastor nos va a enseñar, y asimismo que tú nos des sabiduría a cada uno de nosotros para que podamos aprender del griego que tenemos o nos hemos propuesto aprender. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Solo voy a abrir de una vez los programas para no tener luego problemas en que se estén cargando mientras empezamos nuestra clase. Bueno, les quiero comentar que el día de mañana básicamente ya se acaba nuestro curso y estas dos clases que nos va a llevar específicamente a estas dos claras ideas con respecto, la primera, cómo utilizar ya el texto griego o el hebreo o cualquier texto ya en el uso de la predicación, en el uso ya del esfuerzo que hacemos diariamente con la iglesia, en el estudio bíblico o en algún tipo de situación, sea cual sea. Entonces, hay ciertas cosas que son importantes, ciertas cosas que son demasiado relevantes para el entendimiento y para la comprensión del griego. Hasta aquí en este momento hemos visto ciertas cosas importantes para poder entender la gramática griega, pero quiero decirles, y con esto no va a desanimar a nadie, para que podamos tener un conocimiento súper pleno del griego, necesitaríamos por lo menos unos 5 griegos, y si usted va a seguir hebreo o está siguiendo hebreo, por lo menos tendría que tener unos 3, por lo menos unos 3 niveles de hebreo para que no haya ese problema. Entonces, voy a solo presentar algunos errores que se pueden cometer en cuanto al exégesis y a partir de eso yo voy a darles la metodología de estudio. ¿Se acuerdan que les dije que eligieran un texto? ¿Verdad? No sé si lo hicieron, pero espero que sí. Espero que pudieron haber elegido cualquier texto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Bueno, los que son de hebreo del Antiguo Testamento, pero como estamos en la clase de griego, tienen que escoger del Nuevo Testamento, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a empezar. Ahora sí, muy bien, solo les voy a proyectar para que todos lo puedan mirar y de esa manera solo como algo previo para todos ustedes. Pongan mucha atención y cualquier pregunta estamos dispuestos para responder. Muy bien. Ahora, mire por favor, estas diapositivas también van a ser, van a poder tenerlas. Muy bien. El análisis gramático, esta es la idea, ¿no? ¿Cuál es el análisis gramatical? Dentro de cuando nosotros hacemos cualquier tipo, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de estudio serio de la Biblia, hay 2 cosas que nosotros nos vamos a basar. 2 cosas. Y yo quiero que se acuerde de esto y nunca se olvide. Vamos a basarnos en la parte histórica del texto. Eso es lo que significa la parte histórica del texto. ¿Qué significa la parte histórica del texto? Significa que nosotros nos vamos a concentrar en qué cosas sucedieron o por qué se escribió, para quién se escribió. La parte histórica no es otra cosa que fijarnos en el ambiente en la cual el texto estaba siendo escrito. ¿Okay? Y la siguiente parte en que nos vamos a basar es en la parte gramatical. ¿Sí? Aquí es análisis gramatical, no, bueno, o análisis gramático. Cualquier estudio que tú quieras hacer de forma seria y de forma muy puntual, te vas a tener que basar en estas 2 cosas. En la parte histórica del texto, cuál es
qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando ahí. Por ejemplo, solo como un ejemplo así muy breve. ¿Cuánto, de acuerdo en el tiempo de Jesús, valía un talento? ¿Alguien sabe cuánto valía un talento? La cantidad monetaria de un talento, ¿a qué representaba? ¿Alguien se acuerda? Literalmente representaba a un año de trabajo. ¿Sí? Eso representaba un talento. ¿Saben cuánto representaba literalmente cuánto representaba un denario? ¿Cuánto representaba un denario? Un denario representaba, en cambio, un denario representaba apenas un día de trabajo. Un día de trabajo. Eso representaba un denario. Ahora, en la parábola de Jesús, de Mateo 18, cuando dice que un hombre le debía 10,000 talentos. Claro, tú comienzas a predicar 10,000 talentos, pues bueno, la gente del día de hoy no entiende que es 10,000 talentos. No entiende que es 10,000 talentos. Pero si tú le dices 10,000 años de trabajo, pues cualquiera entendería, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, la parte histórica es conocer los detalles del cual se escribió el texto. ¿Sí? Muchos de los malos interpretaciones tienen que ver específicamente en no entender en qué tiempo histórico estaba siendo escrito el texto. ¿Ya? Cuando Jesús está hablando con los fariseos, ustedes, por ejemplo, en Mateo 19, cuando Jesús habla con los fariseos, y los fariseos le dicen, Jesús, intentándole con respecto al divorcio, le dicen, Jesús, ¿qué opinas tú? ¿Ya? Porque dentro del grupo de los fariseos habían dos escuelas, los liberales, bajo las famosas ideas de Hillel, y los conservadores bajo las ideas conservadoras de Shammai. Entonces, cuando a Jesús le preguntan, no es que querían ser enseñados por Jesús, querían saber cuál es la posición de Jesús sobre el divorcio, que desde el punto de vista bíblico, gramatical, Jesús ni al hombre ni a la mujer. Y es uno de los textos más mal traducidos, Mateo 19:9. ¿Sí? Y utiliza la palabra guné. Y guné no se refiere solo a mujer, sino se refiere a cónyuge. Entonces, el texto debería decir, cualquiera que se divorcia de su cónyuge, da igual si es hombre o mujer, que no sea por causa, una preposición, por causa, día, por causa de porneia, fornicación, acto sexual ilícito, entonces este queda libre. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque los judíos, fariseos, querían que Jesús se ponga en la posición de Hillel o de Shammai. Ahora, ¿cómo sé eso? No es que yo me vengo a estar inventando. Cuando estudias la historia del contexto histórico del libro de Mateo, específicamente esos textos, te vas a dar cuenta que había una disputa en el mismísimo tiempo de Jesús sobre las disputas del divorcio. Creo que esas disputas todavía no han llegado hasta a concluirse dentro de los ámbitos religiosos hasta el día de hoy. Imagínate que Hillel decía que si la mujer te quemó la empanada o el pan, era suficiente razón para pedir cualquier causa de divorcio. Por eso son los de Shammai, los conservadores, los que le dicen a Jesús, oye, por cualquier razón el hombre puede divorciarse de la mujer. Claro, lo hicieron con intencionalidad. Cuando tú estudias, por ejemplo, las cartas de Pablo, especialmente en los Gálatas, ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de los Gálatas, cuando Pablo está escribiendo? ¿Qué pasaba cuando Pablo escribe a los romanos? Quien no primero estudia la parte histórica del libro, que no se atreva a ir a la gramática. ¿Ya? Tú primero tienes que entender, algunos ponen primero la gramática y luego lo histórico. Aunque no puede ser tan escandaloso dar la vuelta,
pero te aseguro desde el punto de vista pedagógico que cuando tú entiendes mejor la parte histórica, el contexto en cual se estaba escribiendo, vas a entender mejor la gramática y el por qué utiliza ciertas palabras y el por qué utiliza ciertas cosas puntuales. ¿Estamos claros? Entonces, cuando a ti, antes de la predicación, por eso yo quiero solo poner esto, y vamos a analizar 3 textos bíblicos, y espero que ninguno de ustedes, antes la predicación, mejor les voy a poner una diapositiva a esto, por favor, para que todos lo pudieran mirar de una manera más didáctica, que estamos haciendo para un momento, por favor. Estas diapositivas también les voy a dar, por si acaso, para que ustedes también lo puedan tener. De hecho, ya, muy bien. Hermanos, pero sí estamos entendiendo primeramente la idea. Bueno, me lo dicen, por favor, si es que... estas diapositivas son de mañana exactamente, son para el día de mañana, pero me va a valer mucho, lo que estamos teniendo, ¿ok? Por si acaso. Mire, por favor, solo le voy a proyectar. Ya tenemos esto es yo quiero que usted se fije y ahora va a entender por qué es importante todo lo que estamos hablando. Mire, por favor, estas son las diapositivas que vamos a utilizar el día de mañana, algunas de ellas, específicamente para que usted entienda. Muy bien. Los campos teológicos, cuando alguien quiere relacionar los campos teológicos, se va a dar cuenta que en el primer nivel, antes de que quieras hacer cualquier estudio, muy bien, tienes que entender una parte fundamental de la introducción de la Biblia, tener un bosquejo claro de la introducción de la Biblia, los manuscritos y por qué hay ciertos manuscritos más antiguos, más tempranos, toda esta situación. Los idiomas bíblicos, lo que ustedes están teniendo, hebreo, griego, arameo. Bueno, arameo no se da porque no es tan importante, ya que no hay originalmente más que muy pocos textos. Latín sí es importante, ya que latín fue la primera versión fuera del hebreo y griego y es bueno comparar. Hermenéutica, ¿no? Los principios de cómo interpretar, y ahí recién pasas al segundo nivel, que es la exégesis. Cuando tú tienes una buena exégesis, entonces vas a tener una buena teología sistemática con la comprensión de cómo las doctrinas se desarrollaron a través de la historia, cómo ha influenciado los pensamientos filosóficos y cómo entonces ahora sí voy a aplicar todos los conocimientos a la plantación de iglesias, al evangelismo, a la adoración, a todo lo que es la teología aplicada. Y entendiendo todo esto, en el nivel más grande está la exposición bíblica. Pero pareciera que la exposición bíblica está acá, ¿no? No quiere decir, hermanos, por si acaso, porque siempre a veces me critican por esto, porque puede darse la impresión. No quiero decir que solo los eruditos que saben griego y hebreo van a predicar. No quiero decir eso. No estamos diciendo que la erudición es la única capacitada para predicar. No, por supuesto que no. Dios tiene, pero lo que estamos diciendo que la exposición bíblica debería cumplir por lo menos estos niveles o estos campos teológicos. ¿Ya? Y lamentablemente en nuestra región sudamericana muy pocas veces se hace caso a estos campos teológicos y es por eso que a veces la exposición bíblica cae en un reforzamiento de mis prejuicios bíblicos o en un tergiversar de mis prejuicios bíblicos o simplemente yo predico de lo que yo creo que dice la Biblia y no lo que la Biblia dice realmente. Entonces, cuando entendemos los campos de la teología, todos nosotros leemos la Biblia, por lo tanto, tenemos un conocimiento general literario de la introducción a la Biblia, pero necesitas ahondar un poquito más. ¿Cuántos manuscritos tenemos del Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué tipo de manuscritos son los más cercanos al original?
¿Cuál es la crítica textual? Etcétera, etcétera. Los idiomas bíblicos, el hebreo y el griego, son fundamentales para una exégesis bíblica, y los principios generales de la hermenéutica. Uno de los principios generales de la hermenéutica, aparte de los más cardinales, que es la Biblia como la autoridad final para todo creyente, la Biblia como se interpreta por sí misma, la analogía de la fe. Una de las cosas principales y que vamos a ver mañana son los enfoques teológicos, enfoques bíblicos o enfoques tipológicos, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Que cuando tú vas a hacer un estudio bíblico sin entender los idiomas, una exégesis bíblica, literalmente no vas a poder tener las conclusiones adecuadas. ¿Estamos? Entonces, cuando la exégesis bíblica tiene que estar antes de la exposición de la Biblia. Antes tiene que estar la exposición de la exégesis. Tiene que ser antes. La exposición de la Biblia debe ser la cúspide del estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, normalmente, hermanos, a la parte teológica, la gente dice, yo no estudio teología porque eso, o yo no estudio griego o hebreo porque eso envanece. Sí, hay muchos que han tomado esto del hebreo y griego para creerse, pero es problema de ellos, ¿no? Y como les he dicho todos estos días, y a todos los estudiantes que yo les doy clases, no es para que estés hablando desde el púlpito el griego y el hebreo, que sí, que ni si cuánto. ¿Qué quieres? No es para demostrar tu sapiencia y todas esas cosas. Es para esto, amigos. Es para esto. Para que la Biblia sea honrada, para que la palabra del Señor sea honrada. Para eso es. No es para otra cosa. No es para el envanecimiento de la gente. No es para pisar a los demás. No es para nada de eso. Es para la exposición de la Biblia. Porque como dice el libro de Timoteo, tenemos que ser rectos. ¿Estamos? Que lo vamos a analizar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que se hace normalmente? Espero que hasta aquí esté claro, ¿no? Vamos a mirar. ¿Qué es lo que se hace normalmente con respecto al análisis gramatical? Primero, ¿cómo es la manera de seleccionar los textos o los versos? Es una serie expositiva consecutiva, normalmente un libro o una sección de la Biblia. El texto seleccionado es el siguiente en la serie. ¿Qué es lo primero que tú tienes? Hay muchos textos de la Biblia que no necesitan una interpretación muy profunda, porque son fáciles de entender. Segundo, en una serie temática, como por ejemplo las cartas de Pablo, el texto es el mejor que representa el tema. ¿Cómo tú puedes seleccionar el texto? Primero, en una serie consecutiva, expositiva, normalmente de un libro o una sección de la Biblia, el texto seleccionado es el siguiente de la serie. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, tú estudias el libro de Romanos, tú te vas a dar cuenta que Pablo utiliza mucho la palabra justificación. Sería bueno analizar esos textos. En una serie temática, por ejemplo, Pablo cuando en el libro de Gálatas utiliza mucho la palabra espíritu. Sería bueno analizar estos textos. En una serie textual que sigue una categoría como el yo soy en el Evangelio de Juan, el texto es el siguiente texto en la categoría. Por ejemplo, no sé si ustedes conocían, en el libro de Juan hay 7 yo soy a que se refiere a Jesús. O sea, es el único de los evangelios que utiliza 7 veces el yo soy específicamente, o 7 títulos yo soy para referirse a Jesús. Sería bueno analizar exegéticamente estos textos. En una serie al azar, el texto es según la preferencia del predicador. Claro, tú quieres, mira, si tú como predicador eres un predicador de forma expositiva, vas predicando texto por texto. Si eres un predicador de forma temática, vas a escoger los textos temáticos de un tema y vas a analizar exegéticamente. Si quieres de forma textual, entonces vas a escoger algo muy puntual. Por ejemplo, ¿qué quiere decir en los 7 yo soy del Evangelio? O simplemente te interesó un texto y quieres de forma al azar utilizar ese texto. ¿Estamos de acuerdo?
Solo mire esto para ya ir a la metodología, la parte práctica. Mire, por favor. Criterios para seleccionar un texto. El texto debe abarcar una unidad de pensamiento. Esto es muy importante. Una unidad de pensamiento. No tiene que ser un... O sea, si tú vas a analizar un texto, tiene que ser un texto en cual abarque la unidad de un pensamiento. Puede ser un verso, un párrafo, un capítulo, varios capítulos o hasta todo un libro entero. Los que realmente lo van a leer, si lo va a tener para solo tenerlo, mejor le digo, no lo paso. Mi tesis de posgrado fue del libro de Romanos, especialmente los capítulos del 1 al 4. Esa fue mi concentración del texto, de mi tesis de presentación de mi posgrado. Si usted lo va a leer, realmente pídalo. Si no, seguimos siendo panas y hermanos. ¿Sí? Los recursos que le voy a pasar y cómo van a utilizarlo, ya tanto del griego y si es que alguna vez miraría en hebreo, lo voy a enseñar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden analizar desde un verso controversial, un verso que puede ser un poco dudoso en la interpretación. También, entre más grande el texto, más general será la explicación de él. Por eso es mejor analizar un verso. ¿Sí? Hay que balancear la necesidad de profundizar y la capacidad de aprender. ¿Qué quieres? ¿Profundizar o quieres aprender? Entonces, si quieres profundizar, tomas un texto y ahí te metes a analizar palabra por palabra. Si coges un texto, un párrafo más grande, lo que vas a hacer literalmente es hacer lo que se dice un aprendizaje de comprensión, más no un profundizar. Así que, hermanos, tomen en cuenta. Las series muy largas y las explicaciones muy detalladas tienden a cansar a los oyentes. Eso es cierto también. Porque tú puedes decir, súper chévere, así, todos los detalles, pero ya, algunos detalles pueden ser obvios, ¿no? Pero es importante ciertos textos. Y yo podría decir, por ejemplo, el texto que dice que Jesús bajó al infierno. ¿Jesús bajó al infierno realmente? ¿Quién dice que, porque te dice en la Reina Valera bajó al infierno, tú has revisado el griego? ¿Qué es lo que dice realmente? ¿Que los ángeles fueron arrojados al infierno? ¿Eso dice el texto? ¿Los ángeles malvados? Tendríamos que analizar. ¿Quién dice eso? ¿El argot popular? ¿Lo que dice la mente popular? Pero no. Nuestra autoridad no está en lo que dicen las grandes masas. Nuestra autoridad está en lo que dice la Biblia. Yo creo en la doctrina bíblica del infierno. Creo en la doctrina bíblica del infierno. Jesús habló más del infierno en los evangelios que cualquier otro tema. Pero en las epístolas, cuando Pedro y Pablo utilizan la palabra infierno, equivalente en griego, igual que en el hebreo Hades o Seol en el hebreo, ¿será eso lo que quieren decir los apóstoles? Pues bueno, hoy lo vamos a analizar. ¿Estamos? Así que, hermanos, vamos a la metodología. Vamos a ver cómo están esas caras, porque puede ser que las caras estén un poco cansadas, pero vamos a la metodología. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo? Estas 2 diapositivas yo les voy a pasar para que sean un aprendizaje para ustedes, pero yo les voy a escribir cómo tiene que ser la metodología. ¿Y qué es la metodología de trabajo? La metodología de trabajo consta en 3 cosas. Básicamente, lo que ustedes van a hacer en sus trabajos de textos. ¿En qué 3 cosas consta su metodología de trabajo? Por favor. La primera parte, vamos a dividir en 3 partes nuestra metodología de trabajo, en 3 partes puntuales, y luego vamos a analizar estas 3 partes puntuales. ¿Estamos? La primera parte puntual que vamos a analizar del texto que tú vas a escoger es la parte histórica del texto, que significa la parte cultural. Voy a escribirlo mejor para poder luego rayarlo.
esta es la parte, la primera parte. Cuando tú vayas a hacer un análisis del texto de la Biblia, primero te vas a fijar en la parte histórica. Perdón, ahora sí. Histórica, cultural de tu texto. Cuando digo cultural, me estoy refiriendo, ¿a qué me estoy refiriendo, amigos? Específicamente, me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con fechas, ¿sí? Todo lo que tiene que verse con fechas, todo lo que tiene que ver con asuntos puntuales sobre la cultura, tiene que verse con el autor, tiene que verse con asuntos geográficos, no necesariamente, no necesariamente, ojo, no necesariamente todo eso tiene que ver, pero tú antes de entrar a tu texto tendrías que analizar todo esto de tu libro, o se supone que deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas cosas de la historia y en la cultura están basadas para poder entender mejor el texto bíblico. La segunda, sin duda, tiene que ver con el análisis gramatical. Y aquí vamos a analizar las tres cosas que hemos dicho. El verbo, el artículo junto con el sustantivo y las preposiciones. Entonces, cuando tú vas a analizar tu texto, te vas a fijar en el verbo, en el artículo junto con los sustantivos y en sus casos y las preposiciones. ¿Ok? No vas a analizar nada más. Ah, sí, que el adjetivo, una palabra, está bien. Pero gramaticalmente, ¿qué es lo que se analiza de la gramática? Tres cosas. La morfología, la semántica, y ahora voy a explicar esto, y la sintaxis. ¿Ya? ¿Qué tienen que ver? La morfología tiene que ver la estructura del texto, la estructura de la palabra. Como por ejemplo, el verbo en qué modo está, en qué tiempo, en qué voz, etc. La semántica tiene que ver con el significado. Significado y desde el punto de vista etimológico, cómo se desarrolló el significado, cómo es que pasó el significado a lo largo de la historia, cómo lo interpretaron en el tiempo apostólico, cómo lo interpretaron en el tiempo de los padres de la iglesia, cómo lo interpretaron en el tiempo de la reforma, cómo lo interpretaron en la época de las grandes expansiones. Y usted dirá, ¿y en dónde voy a encontrar eso? Ahora le voy a dar un diccionario para eso. ¿Entiende? Así que estamos súper chévere. Y las sintaxis tienen que ver con las reglas. Sí, muy bien. Dime, Freddy, por favor. ¿Podría repetir lo que es la morfología? La morfología tiene que ver con la estructura, lo que yo les había dicho, accidentes gramaticales. ¿Ok? La estructura tiene que ver con la estructura, la morfología tiene que ver con la estructura de la palabra, los accidentes gramaticales. Este verbo, ¿en qué modo está? ¿En qué tiempo? ¿En qué voz? Este sustantivo, ¿en qué caso está? ¿Nominativo, genitivo, dativo, acusativo? ¿Ya? Eso es la morfología. Si no entiendes primero, este es el orden, amigos, por si acaso. No es que primero te vas, voy a buscar el diccionario, la palabra tal. Oye, pero un momento, está en una estructura, pues. Puede ser que la palabra sea correr, pero no es lo mismo decir corrí, corriendo, he corrido, voy a correr. No es lo mismo. Expresan diferentes ideas, aunque sigue del mismo verbo correr. ¿Ok? La semántica es el significado de la palabra. El asunto, amigos, que las palabras tienen significados de acuerdo al contexto. No es que una palabra solo tiene un solo significado. Tiene un solo significado en el contexto, sí. Pero la misma palabra en otros contextos puede tener un significado. Gracias, mi amor. Por eso es muy importante todos ustedes que entiendan esto. Y lo vamos a ver con ejemplos súper claros. Entienda esto, por favor. No es que yo cojo en la Biblia, porque en Romanos dice amor, en Juan dice amor,
y le hago así un cruce espectacular porque dice amor acá y dice amor acá y le uno. No, 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 por favor, un momento. Pablo, aunque puede utilizar la palabra ágape, el sustantivo ágape, y Juan puede utilizar el mismo sustantivo ágape, no quiere decir que lo están utilizando en el mismo sentido, en el mismo sentido semántico. No, no necesariamente. Por eso nosotros estudiamos texto por texto. Y ahí cuando entendemos que Pablo está hablando de lo mismo y Juan está hablando de lo mismo, podemos unir. Eso se llama intertextualidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como a mí me gusta este texto y cojo este texto, pues no sé, aunque no estén hablando el mismo tema, ahí le meto y ahí hago toda una fanesca. No, hermanos, por favor, eso no está bien. ¿Estamos? Entonces, por eso estamos siguiendo una metodología y entonces aquí sí vamos a hacer el análisis, lo que nosotros llamamos teológico. Y eso voy a enseñar el día de mañana. ¿Cómo se hace el análisis teológico? El análisis teológico va a ser el resultado de los dos previos análisis. Esa es la estructura normal que deberías tener en un texto bíblico. ¿Qué se llama el análisis teológico? Lo que nosotros llamamos análisis teológico es sobre el uso del Antiguo en el Nuevo Testamento. Cómo los versos que estoy utilizando o los versos que estoy hablando, cómo es que ya el Antiguo Testamento lo habló. En los versos que estoy hablando, cómo me conectan con una doctrina bíblica. Los versos que yo estoy hablando, analizando, cómo me conectan a la obra de la salvación o a la persona del Señor Jesucristo. Eso es teología. El día de hoy, hermanos, estamos en los peores tiempos de la teología en Latinoamérica. Está avanzando mucho, mucho la teología, literalmente las nuevas teologías liberales, donde su punto principal es rebajar la autoridad de la Biblia y hacerle ver a la Biblia simplemente como una buena influencia para la vida cristiana. Y la Biblia no quiere ser una buena influencia. La Biblia es la autoridad final de la vida del creyente. Son dos cosas diferentes. Entonces, hermanos, cuando tú entiendes la parte histórica de tu texto, cuando tú entiendes la parte gramatical de tu texto, cuando tú entiendes la parte teológica de tu texto, entonces literalmente estás interpretando. Y lo que vas a decir, aquí el texto dice eso, y lo vas a decir con tanta seguridad. ¿Por qué? Porque lo has estudiado, pues, ¿ya? Entonces, ¿cuánto crees que te demoras haciendo esto? Bueno, si no sabes griego o no sabes hebreo, no vas a poder hacer este segundo paso. De verdad, no vas a poder hacer este segundo paso. Y vas a tener que apoyarte en lo que dicen literalmente otras personas sobre eso. Pero ahora que tú ya sabes qué es el verbo, y ahora te voy a enseñar cómo utilizarlo, los recursos que te voy a dar, todos ustedes, los estudiantes del curso de griego, todos ustedes van a tener gratuitamente un software, un programa, no el BibleWorks, que es el software porque es pagado, ¿no? Ese no se le puede piratear, ni tampoco sería ético cristiano, pero sí les vamos a proveer, yo les voy a proveer un software que se llama literalmente, que va a poder hacer toda la parte morfológica, solo la parte morfológica del texto que va a analizar. Le voy a dar diccionario de la parte semántica y gramática de la parte de la sintaxis. Por ejemplo, solo un ejemplo. Voy a poner aquí un texto de la Biblia. Un texto de la Biblia, solo para indicarle esto. ¿Estamos, hermanos, entendiendo o ya, mejor dicho, chute, está esto complicado, mejor ahí nomás, me retiro nomás? Bueno, les recuerdo lo que dice el libro de Hebreos. Nosotros no somos los que retrocedemos, ¿no? Para eso nosotros no somos. Por ejemplo, una regla de la sintaxis. Hemos visto algunas, lamentablemente lamentablemente no puedo.
Bueno, no le puedo, ahora que vamos a analizar el texto en Word, lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces son tres partes, ¿no? Básicamente, grábase estas tres partes. Yo le estoy queriendo hacer de forma pedagógica para que usted se grabe. Primero es la parte histórica, luego la parte gramatical, y cuando hablamos de la parte gramatical, que es lo que más me interesa, es literalmente hablar de la parte que tiene que ver con la morfología de las palabras, la semántica de las palabras y la exégesis y la sintaxis de las palabras. ¿Qué quiere decir la sintaxis? La sintaxis literalmente significa es conocer las reglas que existen. Para eso vamos a tener que leer varias gramáticas. Hermanos, yo sé que la mayoría de ustedes y muchos, si no están recordando griego, otros están llevándolo por primera vez. Pero ¿de qué le serviría? A ver, yo le voy a hacer decir esto muy claro. ¿De qué te serviría a ti que solo sepas leer griego? No te va a servir de mucho. Si ya conoces una metodología, que sabes que la primera parte vas a analizar la parte histórica, la segunda de tu texto, la segunda parte vas a analizar la parte gramática de tu texto y la tercera parte vas a analizar la parte teológica de tu texto, entonces tienes una metodología. ¿Cómo se hace eso? Para todo esto hay recursos, para todo esto hay libros, para todo esto hay diccionarios. Y yo quiero hacer una diferencia entre diccionario y lo que significa un comentario. Los comentarios ya nos vienen traduciendo. El comentario ya me viene traduciendo. El comentario ya me viene interpretando. Por lo tanto, no es bueno utilizar comentarios para un estudio exegético. El comentario se utiliza en una fase ya muy posterior. Pero al inicio yo necesito de lo que se llama literalmente de diccionarios, lo que nosotros conocemos como gramáticas, o algún programa. Entonces vamos a tomar un ejemplo del día de hoy para que ustedes todos lo puedan mirar. Y voy a tomar el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4. Este es un texto. ¿Alguien puede leer, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser llevados al juicio. Ya, muy bien. Fíjense acá, este va a ser nuestro análisis del texto, por favor. Este va a ser nuestro análisis de texto. ¿Sí se están fijando? Ahora les voy a indicar. Muy bien. Este es en griego, literalmente, el texto de Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4. ¿Por qué cojo este texto? Porque este texto para mí, soy honesto, no sé por qué la Reina Valera y otras versiones más, incluido la NBI, utilizan la palabra infierno. No entiendo. Primero, no hay razón de... Bueno, vamos a analizar. ¿Cuál era la primera parte que les dije? ¿Cuál es la primera parte que íbamos a analizar? La parte histórica. Un ratito que las tildes se me están poniendo al revés. Ahora sí. Histórica, cultural. ¿Cuál va a ser esa? La primera parte, el análisis histórica, el análisis histórico-cultural, literalmente, cultural. Ese es el primer paso que nosotros vamos a dar. Muy bien, el libro de Pedro fue escrito por el apóstol Pedro. La intención de escribir las dos cartas de Pedro, al ser cartas generales, yo les voy a decir, y todo esto está sacado de diccionarios, de libros, comentarios contextuales y culturales, que no es lo mismo que un comentario bíblico. Ustedes van a tener este comentario, perdón un momento, por favor.
Estoy... Bueno. Si ustedes pueden comprar, yo les voy a pasar tres libros. Si ustedes pueden comprar este se llama Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, ¿no? Escrito por Craig Keener. Ya, hay otros que se llama el de Joacim Jeremías, El Mundo del Nuevo Testamento. Interesante, súper interesante. Ese le voy a pasar por PDF. Este también le voy a pasar por PDF. Entonces usted está analizando el libro de Pedro, ¿no es cierto? Va al libro de Pedro, a su capítulo, o primero lee la parte general de Pedro, qué estaba diciendo, cuál era la situación. Bueno, le voy a resumir. Esto no es comentario bíblico. Aquí no le está diciendo, el texto dice eso. No, te está diciendo, esto estaba lo que estaba pasando en Pedro, eran las circunstancias, en este año se escribió, etc. Ya. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, en el Antiguo Testamento existe también el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la gente quiere de una ir, a ver, ¿qué dice el texto? Un momento. Primero analiza la parte histórica, cultural, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando Pedro escribe específicamente, primero sus epístolas son una epístola general. ¿Qué quiere decir general? Católica en la palabra latina. Católicos, que significa literalmente general, universal, ¿no? ¿Por qué es una epístola católica, primera de Pedro, o general? ¿Ya? Por si acaso, la palabra católico viene del latín catholicus, que significa literalmente universal, ¿no? ¿Por qué es una epístola universal? ¿Por qué es una epístola católica, primera de Pedro? Porque no se dirige a nadie, se dirige a toda la iglesia de aquel entonces. Por lo tanto, esa es una epístola general. Pedro no estaba preocupado solo por la situación de una iglesia. Pedro estaba preocupado por la situación de toda la iglesia. ¿Y cuál era su preocupación? La preocupación eran los falsos maestros. Esa era la preocupación de Pedro. ¿Por qué? Porque en el tiempo cuando escribe Pedro, en el contexto que se está escribiendo, literalmente habían por lo menos tres grupos. Los judaizantes, que aunque pareciera que eran cristianos, que habían aceptado la fe en Cristo Jesús, mantenían las prácticas del Antiguo Testamento como normas no cumplidas en Cristo, sino como normas aún en la vida cristiana. El segundo problema de los falsos maestros eran por las corrientes gnósticas, que tergiversaban la fe y quitaban la idea de vivir una vida agradable al Señor. Eran antinomianistas. En otras palabras, creían que el asunto de la obediencia y el asunto de vivir una vida que glorifique el nombre del Señor es un asunto secundario. El antinomianismo bajo las ideas gnósticas era muy popular, ya que los gnósticos decían que lo único que sirve es el espíritu y la carne le puedes dar lo que sea porque la carne no sirve y con tal que guardes tu espíritu. Y Pedro está pensando específicamente a aquellos que utilizaban la palabra para sus beneficios personales. Ese es el contexto histórico-cultural de Pedro. ¿Ya? No le voy a hacer más alargue porque ustedes pueden, pero todo esto, tú vas a entender por qué entonces Segunda de Pedro utiliza tres eventos del Antiguo Testamento para exhortar, llamar la atención a aquellos falsos maestros. Y la palabra falsos maestros significa literalmente una persona que no anda en rectitud a la palabra. Lo que se llama en griego grafín ortodes. La palabra recta, la forma escrita recta. Falsos maestros es alguien que toma la palabra y la saca de una manera bajo sus propios beneficios. Entonces, o sus propios intereses. Entonces, y algunos no eran ni siquiera por sus propios beneficios, sino por neófitos, ¿no? El otro análisis, ahora sí, es el análisis gramatical, que sí va a ser el más largo de tu ensayo o de tu trabajo.
Aquí es donde tú tienes que poner todos los datos relevantes para que tú puedas entender por qué Pedro escribió estos textos. Yo, analizando Pedro, vas a encontrar que Pedro empieza hablando en el 1 sobre esto y va a terminar prácticamente en toda su epístola, ¿no? ¿Sí? Porque su parte central y por qué escogí este texto, literalmente escogí este texto por dos razones. Porque se desentiende de lo que realmente quiere decir Pedro, ¿sí? Y puede dar una falsa idea sobre lo que dice la Biblia. Entonces, primero, el contexto histórico-cultural, todo lo que tiene que ver con el texto, todo lo que tiene que ver con la parte histórica, todo lo que tiene que ver con las cosas que estaban influyendo en ese momento cuando el autor estaba escribiendo. ¿Dónde lo vas a encontrar? En comentarios o a mí me gusta mucho lo que escribe Joacín Jeremías, El mundo del Nuevo Testamento, y vas a entender muchas cosas que probablemente en nuestro tiempo, en nuestra idea, el día de hoy no entendemos, porque vivimos, aparte que vivimos del occidente, vivimos bajo apenas de 2000 años de diferencia, ¿no? Entonces, imagínate si la música solo en los 50 era completamente diferente. Imagínate cómo hubiese sido hace 300 años, 500 años, 1000 años, 2000 años, para que te des una idea. Entonces, ¿qué es la parte histórica cultural? Todo lo que tiene que ayudarte a entender el texto, de las razones, las circunstancias por las cuales se estaba escribiendo en ese momento el texto. No te vas a meter a interpretar nada, solo entender qué es lo que estaba sucediendo. Algunos aquí ya quieren sacar sus conclusiones. No, primero analice el texto. ¿Estamos? ¿Sí está claro, hermanos, el primer punto? ¿Está claro o no está claro? Sí, muy bien. Mira, es importante esto. Yo te dije que vas a analizar por lo menos, ¿qué vas a analizar? La parte morfológica, la parte semántica y la parte de la sintaxis. Ya. Muy bien. ¿Cómo vas a analizar la parte morfológica si no tienes todos los recursos? Te voy a pasar un programa similar a este, ¿no? Te voy a pasar un programa similar a este. ¿Qué es este programa? Este programa se llama Bible Words, que literalmente te va diciendo palabra por palabra sus accidentes gramaticales. Por ejemplo, esta es una conjunción. Esta es una conjunción, ei es una conjunción, gar es una conjunción, jo es un artículo nominativo, theos es un sustantivo nominativo, el que les voy a pasar está en español, ángelos, angelón, que es el texto, viene del sustantivo angelos, que es un nominativo genitivo masculino. La palabra, aquí viene un verbo, jamartano, que literalmente es un verbo participio auristo activo. Uk, participio, perdón, es una partícula de negación. Y la palabra feidomai, que en el texto dice feidosato, un verbo indicativo auristo, ¿no? Ala es una conjunción, seirois es un sustantivo dativo masculino, la palabra sofu, que literalmente es un sustantivo genitivo, tártaros, tartarosas, que es un verbo participio, y la palabra paradidomí, que significa literalmente un verbo indicativo auristo, eis, la preposición eis, al lado de un sustantivo acusativo, y literalmente el verbo participio presente pasivo. Entonces te dirán, y ahora... Pastor, no se ve. Oh, perdón. Era que digan al inicio, Fernando. Yo hablando, ya... Miren,
Estoy, ¿no? Sí están viendo aquí, ¿no es cierto? Ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Entonces, tú, si no tuvieras un programa, tendrías que ir a un montón de léxicos a buscar uno por uno, ¿ya? Y esto va a ser muy cansón. Yo te voy a pasar el programa, lo único que tienes que hacer es descargarte de tu Perdón, celular. pastor, está muy pequeño. Sí, no se ve, no le puedo hacer, déjeme ver si le puedo hacer la pantalla más grande, pero es que este es un programa que no me deja ser más grande, ¿no? ¿Ya? Entonces, le voy a pasar por WhatsApp el programa, no este. Este, si lo quieren comprar, hermanos, van a tener que comprarlo. O sea, ¿dónde lo compran? En Amazon. En Amazon lo compran, ponen Bible Words y lo compran, ¿no? Entonces, este programa te da un montón de cosas, muchas cosas chéveres. Pero, qué es lo que yo quiero? Ustedes van a tener un programa donde van a tener la morfología del texto. O sea, que eso es chévere. ¿Qué es la morfología del texto? La morfología del texto es ir entendiendo palabra por palabra qué es. Es un sustantivo, una preposición, es un verbo en qué tiempo está, etcétera. Eso es lo primero que tienes que saber. No ahí estar entusiasmado con buscar el significado. No. Primero lo primero. La morfología. Ei es una conjunción, gar es una conjunción. ¿Y qué es una conjunción? Por eso vas a leer a la sintaxis, las conjunciones, ¿para qué sirven? La conjunción sirve, hay conjunciones explicativas, hay conjunciones clausativas, hay conjunciones conclusivas, hay conjunciones comparativas. Muy bien. Gar, ¿qué es una conjunción gar? La conjunción gar es clausativa para decir por lo tanto, y es una forma de concluir el gar. Eso es lo que quiere decir. Theos, muy bien, el sustantivo theos. Theos, Dios, ya lo sabemos. Ángelos, se está refiriendo. Algunas palabras no necesitas así profundizarlas porque son obvias. Pero, por ejemplo, la palabra que literalmente el verbo participio, que es amar, viene del verbo amartanó, que literalmente es pecado, eso es lo que significa, algo desagradable. Pecaron, porque está en tiempo pasado, auristo, y ahora voy a analizar con ustedes. Pero vamos lo primero. Te voy a pasar el programa para que el texto que tú quieras elegir, tú puedas mirar qué palabra se encuentra en cada una de ellas, qué tipo de palabra. ¿Estamos? ¿Cuál es la morfología de la palabra? Entonces, si no tienes un programa, tendrías que tener un montón de libros para poder hacer esto. Pero en este programa, no en este, sino en el que te voy a pasar, también te va a decir gar, conjunción. Theos, sustantivo nominativo. Ángelos, sustantivo genitivo. Amartanó, verbo participio auristo. Uc, negación. Efeisato, verbo indicativo. Te va a decir eso. ¿Para qué es eso? Ahora sí, vamos a volver. ¿Para qué es eso, hermano? Solo para saber. No, pues. Porque tú vas a decir, muy bien. Voy a subrayar con un color todos los verbos. Muy bien. Verbo. Este es un 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 verbo. No, este no es verbo. Ya. Esos son los verbos. Bueno, este es un verbo participio. Sí, claro, cuando ya tengan... Claro, ¿cómo sé eso? Yo lo sé, pero como ustedes están recién aprendiendo gramática, por eso te paso el programa para que veas cada uno de ellos, qué significa, ¿ok? Cada uno de ellos. Con otro color vas a subrayar
que yo te dije que es importante subrayar los sustantivos. Es importante subrayar los sustantivos con otro color. Theos es un sustantivo. Otro sustantivo es krisin. Este es otro sustantivo. Krisin. Muy bien. ¿Cuáles son otros sustantivos? Angelos. ¿Para qué vamos a analizar los sustantivos? ¿Para qué? ¿Para qué? Otro sustantivo. Estos son otros sustantivos. Muy bien. ¿Para qué vamos a analizar estos sustantivos? Y estas las demás, este sustantivo tiene un artículo, jo, y los demás literalmente podrían ser, vamos a ponerle, conjunciones. Esta es una conjunción de negación, esta es otra conjunción, y yo te dije algo, las preposiciones. Preposiciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hiciste con tu texto? Lo que hiciste con tu texto es primero mirar cuántos verbos tiene tu texto. Y uno de los problemas de nuestros hermanos es que cogen del español cuántos verbos. No, del español no, del griego. Por eso, tú primero eliges el texto, lo pones en español, lo pones en griego, analizas la parte histórica cultural y en el análisis gramatical en el programa digitas tu texto y vas viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, tú no sabes de cómo sirve el verbo participio. Ahora te voy a traer otra vez un momento. En esta sintaxis, tú no entiendes qué es un verbo participio. ¿Qué es eso de verbo participio? Muy bien. No en la gramática simplemente, sino que tiene que decir sintaxis. La sintaxis son las reglas y explicativas, ¿ok? Solo un momento, por favor. Entonces, ¿qué es el verbo? Participio. Tú vas a te voy a pasar una gramática de sintaxis para que vayas muy bien. Tú vas a decir gramática de sintaxis, participio. El participio en forma pasiva significa tal cosa, tal situación. Ah, muy bien. ¿Qué es el verbo en estado indicativo futuro? Ah, voy a indicar qué es esto. ¿Para qué? Para entender qué es lo que quería decir el autor. ¿Ya? Luego que ya entiendes la parte morfológica, que ves que hay verbos, hay eso, entiendes la parte sintáctica, entonces vas a analizar la parte semántica. Y para eso yo te voy a dar el diccionario, te voy a poner ahí diccionario semántico. ¿Ya? ¿Para qué? Porque no es lo mismo coger cualquier diccionario que un diccionario teológico. Un diccionario te va a decir, ángelos es un ángel. La palabra efeisato es esto. La palabra tartarosas es esto. Nada más. Pero en cambio, la una te va a decir, la otra te va a dar a lo largo, a lo largo de cómo se interpretó esta palabra en el tiempo apostólico, esta palabra en el tiempo luego de los apóstoles, en la época de... ¿Cómo fue evolucionando esta palabra? Para esto, tú vas a tener, miren por favor, les voy a poner el libro. Miren por favor. Miren el libro que ustedes les voy a dar. Este es el libro que se llama Compendio Diccionario Teológico. Si tú te fijas en la parte izquierda, están todas las palabras en griego y no vas a encontrar palabras en español en cuanto a la palabra que vas a escuchar, a estudiar. Por ejemplo, cualquier palabra que tú quieras estudiar la vas a encontrar aquí primero en griego y todo un significado a lo largo.
sea, eso es importante. Por ejemplo, solo un ejemplo. La palabra llamar, kaleo, datos. Kaleo significa llamar, aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento, especialmente en Lucas y Hechos, menos frecuentes en Marcos y Juan. Se puede traducir siempre como llamar, pero con frecuencia tiene la matriz especial de llamamiento o vocación divina. Mira lo que ahí te va a dar una interpretación del Nuevo Testamento. Luego te va a dar cómo se utilizaba, se utiliza en diferentes declinaciones o en diferentes sentidos. Bueno, te va a dar un montón de formas de cómo en el Nuevo Testamento se utiliza, en el libro de Hechos, en el libro de Corintios, de Colosenses, en el resto del Nuevo Testamento, en el mundo griego, cómo se decía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitas un diccionario mucho más completo que analices la palabra. Ahora, yendo a esto, yo sé, hermanos, que algunos dirán, pero esto se ve muy difícil. No, realmente cuando tú, por eso, te entusiasmas con algo, tienes que hacerlo en serio. Entonces, primero, la parte histórica. Segundo, la parte morfológica, la parte gramatical. Entonces, como yo ya he analizado este texto, les voy a decir literalmente, ¿sí? En primer lugar, al momento de escribir la palabra ei, y tú puedes ir sacando aquí, ¿no? Todos los verbos, normalmente yo les digo esto a los estudiantes, hacen una tablita, sacan todos los verbos y le ponen participio y lo que significa. Literalmente es esto. Esto es lo que ustedes deberían, o todos deberíamos hacer, literalmente. Entonces, aquí pones todos los verbos, copias el verbo, muy bien, copias el verbo y te dice que es un participio, buscas en el diccionario, en la gramática, participio presente. ¿Qué significa cuando un verbo está en participio presente? Muy bien, significa una acción. ¿Por qué está en participio? En una acción continua, pero al estar en participio se está refiriendo a personas y tal y tal. Bueno, todas estas cosas. Te lo voy a explicar así el texto. Eigar, si tú te lees desde el versículo 1 del capítulo 2 de Pedro, Pedro está poniendo literalmente ciertas comparaciones de aquellos que hicieron mal en el Antiguo Testamento y compara con los juicios que vendrán, los juicios de Dios en el Antiguo Testamento, con personas crueles, malas, etcétera, y que toma estos juicios de Dios para referirse a los que hacen falsas enseñanzas. O sea, la misma gravedad que hicieron los antediluvianos, la misma gravedad que hicieron los ángeles en el pasado, tiene la misma gravedad que tienen los falsos maestros. Que Dios nos libre de ser uno de ellos. Segundo, cuando utiliza eigar, está diciendo la cláusula final. ¿Sí? La cláusula, una cláusula final. ¿Ya? Una cláusula donde está dándonos a entender de una forma completamente clara y final algo concluyente. Eigar, Joseos, Angelón, amarte, y es esta palabra, amarte, santón. Y yo les voy a explicar cada una de estas palabras, por qué Pedro está tomándolas. ¿Ok? Para eso van a tener solo 5 minutos para intentar leer. ¿Ok? 5 minutos para intentar leer. Y yo le voy a decir a cualquiera que me lea las palabras. ¿Ok? Mire, por favor, solo translitere esto para que usted pueda entender. ¿Ok? Tiene 5 minutos. Son 8 y 40. Por favor, hasta las 8 y 46.
¿Ya? Están, a ver, quiero verles. Faltan 3 minutos. A ver, les voy a ir viendo cómo están. ¿Listos? Ah, no, todavía faltan algunos minutitos. Lo primero es poder leer, ¿no? Sin duda. Luego, ya de poder leer, ya lanzarnos a hacer un estudio, ¿no? Un estudio un poco más serio. Y esta es la metodología que yo utilizo para poder hacer esto. ¿Mm? Dos minutos. ¿Ya? Hermanos, muy bien. ¿Alguien se atrevería a leer? Yo. A ver, Adri. Pastor Marquito, ¿es leer todo el texto de Segunda de Pedro 2:4? Sí, hasta Adriana va a leer solo la primera. Bueno, no sé si estará, no, ahí voy. Okay. A ver, dice Eigar. Pastor, no sé si es Sí, la Job, pero voy a bueno, quitarle. Teos, Angelo,
Ahí sí. Ya. Ya. A ver, dice Eigar, Jo, Teos, Angelón, Amarte Santón, Hugh, Uk. perdón, Teisato, Anga. Ah, muy bien, hasta ahí. Dice Eigar, Joseos, Angelón, Ja. No te acuerdes, ¿no? Jamarte Santón. Creo que sí lo dijiste, es Ja, ¿no? Porque está con espíritu rudo. Este es el diptongo, Omicron y Upsilon, Efeisato. Efeisato, ¿no? ¿Alguien se atreve a leer la siguiente frase? A ver, voy yo. A ver, pastor. Alas seirais sofou. El diptongo, no se olvide el diptongo. Fu. Sofu. Ajá. Tartarosas parioxen eis frisein. Teromenous. Teromenús. Menús. Teromenous. Recuerden, el diptongo siempre es U, ¿no? Este diptongo es U. Muy bien. O es U. U. Este es U. No, este diptongo se pronuncia como U. ¿Alguien más se podría atrever a leer la segunda frase? Muy bien, pastor. Felicitaciones. ¿Alguien más? A ver, pastor Byron, por favor. Sí, yo quería leer, pastor. Ya. Usted, pastor Cristian, va a leer el primero y el pastor Byron va a leer luego desde la segunda. Recuerden que este símbolo es que separa, al igual que la coma, separa ideas. Entonces, empieza el pastor Cristian, luego sigue el pastor Byron, por favor. La primera frase. La primera oración del primero. Eigar, Joteos, Angelón, Amarte Santón. Ajá. Ouk, Afeisato. Ya, muy bien. Recuerden el diptongo. Este es U y este es J. Perfecto. Pero no se olviden de esto, ¿no? Eigar, y está muy bien. Ustedes pueden decir Angelón o Angelón, igualmente, no hay ningún problema. Jamertesatón, Efeisato. Perfecto, pastor. El pastor Byron, por favor. Allah serais sofut rosas parelken eis frisin teromenus. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a interpretarlo. Y ahora sí, pongan mucha atención que ahora, ¿a qué conclusión llegamos leyendo este texto? Los que están en amarillo son todos verbos. Todos estos verbos, todos, están en auristo, en tiempo auristo. En tiempo auristo. El tiempo auristo significa algo que ocurrió en el pasado como algo ya decisivo en el pasado. Algo que ya se tomó en cuenta en el pasado. Algo que ya lo tomó completamente en el pasado. Una decisión pasada, completamente concluida. Esa es la idea. El auristo, el tiempo auristo, es una acción pasada concluida, completamente concluida. No que se va a resolver, que se está resolviendo o que se resolvió de un sentido que se resolvió y tiene sus efectos. No, sino que ya se resolvió. Ya está resuelto. Tercero, segundo, todos están en participio, incluyendo la palabra que, ¿saben qué es lo primero que yo veo en el texto? En ninguna parte infierno. En ninguna parte está la palabra infierno. No sé quién dijo o por qué le traducen las Biblias en infierno. Yo no soy el único quien observa eso. La palabra infierno en griego es la palabra Hades, o Hades, o la palabra literalmente Seol, el hebraico, el hebraísmo, Seol. Pero ni Seol ni Hades está en el texto. El texto no está hablando de dónde se encuentran los ángeles caídos.
los ángeles que traicionaron, los ángeles que hicieron cosas que fueron contra el Señor. Reisato literalmente significa eso, ¿no? O sea, no está diciendo el texto dónde. El texto está diciendo, porque si Dios no, esta es la palabra, no perdonó, la palabra no disculpó, no pasó por alto los pecados, la palabra jamartía, y al momento de hacerlo en pasado, ¿no? Jamartesantón, los pecados de los ángeles, de estos ángeles, literalmente jamartesantón quiere decir una traición abierta ante el Señor, una rebelión abierta ante el Señor. Si Dios no perdonó a los que se rebelaron contra Él en el pasado, porque todo está en auristo, si no, esta ala, cada vez que vean ala es un si no, una forma de comparar, ¿no? Si no, y esta es la frase en que la verdad no entiendo por qué le traducen como le traducen. Si usted mira la Reina Valera o la NBI, le traducen un poco extraño, pero aquí literalmente dice, si no, esta palabra, seirais sofu, sino que les encadenó, los reservó, los puso en una reserva. ¿Por qué les puso en una reserva? Y la palabra tartarosas es la única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza, y lo utiliza Pedro. Tártaros, de ahí viene la palabra tártaros, era la cárcel de los dioses griegos. Tártaros. Esa era la cárcel de los dioses griegos. Entonces, Pedro, al utilizar tartarosas, está indicando no dónde están, sino la condición de la que están los ángeles. Están diciendo, mira, los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios, no les perdonó, sino que los reservó en cárcel, en prisiones de oscuridad. Y ahí es donde la gente piensa que la palabra prisiones de oscuridad está pensando que es el sentido de infierno, ¿no? Lo que está sucediendo aquí con esta frase, y yo le digo por qué, porque utiliza la palabra crisis y crisín, que está declinado en acusativo, está utilizándola para decir, sino que Dios, ¿para qué les puso en esta cárcel? Para reservarles a un juicio que ya está tomado desde antes mismo. ¿Qué hacían en el Tártaros? Cuando un dios griego, digamos, entraba en disciplina, quedaba en el Tártaros, que era literalmente un lugar como una cárcel, estoy hablando de la mitología griega, y era reservado, ya le habían hecho un juicio y estaba en juzgado y lo ponían allá para recibir su condena, ¿no? Entonces, aquí no está diciendo que los ángeles están en el infierno. Lo que está diciendo aquí que los ángeles ya fueron juzgados, al igual, haciendo una comparación con los falsos maestros, y que su juicio ya está hecho. Lo único que están siendo reservados para la condenación. Entonces el texto podría traducirse de la siguiente manera, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los reservó, los ha reservado, ya como los reservó como un asunto pasado, los reservó en prisiones para recibir su condenación, porque ya fueron juzgados. Eso es lo que dice el texto literalmente. Ya que todos los verbos en amarillo, todos están en auristo, ninguno está en presente, ninguno. O sea, lo que está diciendo que estos, mira la comparación que hace Pedro. Pedro está diciendo que los falsos maestros y los ángeles caídos van a recibir la misma fuerza de condenación. Que Dios en el pasado los reservó. No es que ellos tienen la oportunidad de algún momento, no. Y están hechos un juicio, y está hecho el juicio, están solo en la reserva del Tártaros. En otras palabras,
de forma figurativa, Pedro está utilizando para decir, así como los dioses griegos tenían el tártaros, que ya les mandaban a los que estaban juzgados solo para darles la condenación, de la misma manera están los ángeles. ¿Y sabes por qué causa? Por su rebelión contra Dios, por ser falsos maestros, así como los falsos maestros son, que se rebelan contra Dios y su palabra. Entonces, ¿por qué ponen la palabra infierno? No entiendo. O sea, ¿por qué utilizan una palabra que no está en el texto original? No aparece. O sea, imagínate, si Dios les... peor lo que dice en una versión, que Dios los arrojó al fondo del infierno. Oye, los ángeles ya están reservados para su condenación. Cuando venga Cristo y juzgue a todos, literalmente, ellos ya no tienen nada que apelar. Su juicio ya se dio antes. Ellos solo están para recibir condenación. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, hermanos, ¿por qué? Entonces, ya teológicamente, ahí vamos a analizar otras cosas, pero esto es lo que está diciendo el texto. Y al utilizar la forma del Jotheos, está utilizando la autoridad de decir, porque el Dios que creó mismo a todas las cosas, no pasó por alto los pecados de aquellos que se rebelaron contra él como los ángeles caídos, sino que los puso en reserva, en el Tártaros, en la cárcel de la oscuridad, porque esa es la forma figurativa que toma, porque ya han sido juzgados, ya han sido juzgados y van a recibir su condenación. Entonces, no entiendo por qué el texto dice infierno. O sea, nunca Tártaros es igual a infierno. Tártaros puede ser cárcel, Tártaros puede ser prisión. No tenía la idea en el mundo griego, Tártaros tenía la idea de alguien que cuando ya te condenaron y te ponen literalmente, antes de enviarte a la cárcel, te ponen en un lugar donde, no porque recién, sino que tú ya estás condenado. El asunto es que te están reservando literalmente para tu condenación. O sea, los ángeles ahora, que son, como dice Pablo, los dueños de las potestades de esta tierra, invasores, porque no son dueños, sino invasores, juntamente con el diablo, Satanás, etcétera, su juicio ya está hecho. O sea, ellos saben y por eso tiemblan, ¿no? Porque su juicio ya está hecho. Eso es lo que les tiemblen falsos maestros, porque los juicios, así como los ángeles, está hecho. Para los falsos maestros, su juicio también ya está hecho. O sea, esa es la comparación que Pedro hace. Así que, hermanos, no sé cómo habrían interpretado este texto si no lo hubiésemos analizado en griego. Me gustaría ver sus comentarios. ¿Habían analizado esto? Yo sí había escuchado de predicadores que decían que el Tártaro es un lugar más abajo del infierno. Lo que pasa es que no he encontrado en ningún lugar donde diga eso. Ustedes lo pueden, ¿dónde pueden revisar esto? Pueden revisar en los libros que les voy a pasar, en la gramática de Gerald Kittel, donde ustedes van a hacer un análisis a lo largo de estas palabras. Entonces es lícito. El asunto que la palabra infierno no tiene sentido en el texto. Hay una versión que tiene... No le escucho, pastor. Hay una versión que le pone como pie de página a esta parte de como cadenas de oscuridad. Sí, exactamente. Porque esa es la mejor referencia, ¿no? Es la mejor referencia, ya que en ninguna parte más de la Biblia vemos a otro autor utilizando la palabra tártaros, ¿no? Y tártaros está en auristo, o sea, no dice que va a ser, o sea, están ya reservados para la condenación. Y lo utiliza desde el mundo figurativo griego. Entonces, hermanos, siempre yo les digo, antes de analizar
antes de querer atreverte a decir algo, ahora que ya sabes leer griego, tienes una metodología, por favor, asegúrate, porque puedes decir luego una cosa por ahí que tú creías y que luego que no, o cuando dice que el Señor bajó al infierno, tampoco aparece la palabra infierno ahí, aparece otra idea, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y dónde? Sí. Pastor, en el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 6, la palabra de Dios dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Muy bien. Ahí lo dice. Sí. Y ¿saben qué? Cuando ya hacemos el análisis teológico, que eso voy a enseñar mañana, ustedes van a comparar lo que nosotros llamamos intertextualidad. O sea, Judas y Pedro hablan del mismo tema, de los falsos maestros. Hermanos, yo, Marco Campoverde, yo creo fielmente en la doctrina bíblica del infierno, por si acaso. Creo que el infierno no es solo, es algo real. Jesús habló del infierno. O sea, no estamos poniendo en tela de juicio ni un solo milímetro de la doctrina bíblica del infierno. Y para muchos que despertarán en el infierno, será el día más traumático de su eternidad. Pero gloria al Señor que nosotros despertaremos en las mismísimas manos de aquel que ha comprado nuestra vida. Así que esa es nuestra esperanza. Pero escuchen y nuestra certeza. Pero aquí tenemos que decir la verdad. Cuando lo dice, cuando no lo dice. Porque entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el texto, lo dañamos y queremos poner a lo que yo quiero. El texto de Pedro no está queriendo hablar de dónde se encuentran los ángeles. El texto de Pedro está diciendo que ellos están reservados de un juicio por causa de un Dios que los juzgó y lo compara con los falsos maestros. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, el día de mañana vamos a analizar 2 textos más y hacer el análisis teológico. Y mi ánimo es que ustedes puedan hacer sus propios análisis gramaticales de los versos que probablemente no han tenido la oportunidad de profundizar estos textos. ¿Estamos? No sé si tienen alguna otra pregunta, si no terminaríamos. Pero, ¿qué les parece, hermanos? La metodología de... Una pregunta, Marquito. Sí, dime, Isra. Estaba analizando el texto de Pedro, que justo comentabas, y veía en la versión en la NBI, nos dice de la siguiente manera: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Me parece que es una versión un poco más apegada a lo que tú nos acabas de explicar. Lo que no me gusta es esa idea, ¿no? O sea, les arrojó al abismo. O sea, toda esta frase de, a ver, solo te explico esto, Idra, solo para que concluya. Toda esta idea que Pedro utiliza, toda esta idea significa todo lo que utiliza aquí Pedro. Y al utilizar esta palabra, Pedro está diciendo literalmente, estos que Dios no los perdonó, literalmente toda esta idea te describe un solo lugar, que están en prisión. En prisión porque ya han sido juzgados y van a ser reservados. Pero al momento que fueron arrojados al abismo, lo que viene en la mente del oyente primario es que están en un lugar, o sea, así solo en este lugar, ¿no? O sea, no. Lo que quiere decir el texto es que ellos están aprisionados, encadenados, reservados para un juicio. Es una idea figurativa, más que de lugar o posesivo. Pero es mejor que lo que hace la Reina Valera, ¿no? Sin duda, es mejor. Ahora sí. Una consulta. ¿Por qué no se puede hacer una corrección en las versiones? Por ejemplo, de la Reina Valera. Mira, yo participé de la Reina Valera contemporánea, la revisión del libro de Colosenses.
Y tú haces tus argumentos académicos y eso, pero ya queda en un comité de revisión. O sea, se han mandado un montón de cosas, no solo de la Reina Valera, de la NBI, de la Dios habla hoy. Y vuelvo a decir, hermanos, no hay versión completamente segura. O sea, lo que ustedes tienen que tener es varias versiones. Y cuando tengan duda de un texto, vayan al griego. Eso no quiere decir que las versiones bíblicas no valen. Por supuesto, son esfuerzos por la gracia del Señor y la providencia de Dios muy lindas y nos ayudan mucho. Pero ya con estudios serios, no puedes tú confiarte de ellas. En el sentido, no en el sentido de que no están diciendo la verdad, sino en el sentido que por el mismo esfuerzo del traductor a veces no se sabe cómo traducir. Yo te digo, hay muchos versos que no entiendes la lógica de la traducción, porque primero tienes que meterte bien a lo que pensaban los autores. Entonces, eso sí es complicado. Por ejemplo, ningún teólogo, por mayor erudito que sea, te va a dar una buena explicación cuando Pablo está hablando del bautismo de los muertos. Sabemos que eso no existe, Pablo estaba hablando de otra cosa, pero ¿por qué utilizó esa idea del bautismo de los muertos? De verdad, hay 33 interpretaciones de ese texto de Corintios y de gente muy conservadora, bíblica, que ama al Señor. ¿Y sabes lo que dicen los todos? Dicen, con humildad y sumisión a la autoridad de la Biblia, hay pasajes que son oscuros, pero gloria al Señor que todas las doctrinas están asentadas en pasajes completamente claros y explícitos. ¿Sí? Hay pasajes que son difíciles de interpretar. No, nadie lo niega eso. Y uno de esos es Corintios. Uno de esos también, Pablo habla mucho en Colosenses. Vamos a analizar mañana Colosenses. Y otra cosa son las figuras que utiliza Apocalipsis, Juan en Apocalipsis. ¿Me entiende? Entonces Apocalipsis entra un agregado para la teología, que es la figura apocalíptica. Entonces la gente, algunas cosas toma literal, otras simbólica. ¿Qué mismo? Ponte de acuerdo. ¿Me entiende? Esa es otra idea. Entonces, sin embargo, hermanos, esto no nos tiene que traer malestar en nuestro corazón, al contrario, nos tiene que traer paz y tranquilidad de que la Biblia es inerrante, es infalible y es la autoridad suprema en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender esto, hermanos? Así que Israel, solo te digo esto, hermano, ¿por qué no se hacen las correcciones? Las existen, pero solo para que tengan una idea, 40 años se demoraron en traducir la NBI. Así, no es que, así ve, date haciendo una. No es así. O sea, son 40 años, hermano, de gente que ha dado su vida en una traducción bíblica. Pero, hermanos, no vamos ahora a sacar la traducción de la nueva clase de curso de griego, no vamos a sacar eso. Pero sí, muy bien, vamos a analizar en el texto qué quiere decir. Podemos hacer una versión Marco Campoverde. No, pasar ahí nomás. Eso sería mucha responsabilidad. No, generalmente solo con esto termino. Los equipos de revisión son de 100 personas, 80 personas, 50 personas, de todo el mundo, ¿no? Entonces no es que es así de uno no solo. Pero hermanos, hay textos que me encanta cómo traduce la Reina Valera. Me encanta. O sea, personalmente me fascina. Y hay otros textos que digo, Señor, usted no da la idea del autor. Yo predico con una versión, estudio con otra versión y ya, o sea, a su congregación, a sus líderes, a sus hermanos, tienen que acostumbrarles a leer la Biblia en varias versiones para su entendimiento. Eso, mis hermanos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, ¿están animados o desanimados? Animados. Animados para seguir. Otra pregunta. Sí, ya para terminar. Dime, Israel. Con relación al texto que nos dijiste que podemos seleccionar para hacer la exégesis, eso lo trabajamos ya mañana. Sí, yo te voy a dar por escrito en el WhatsApp
Voy a mandar los libros por WhatsApp para que ya comiencen a trabajar. No lo van a hacer hasta mañana, pero por lo menos quiero ver un adelanto hasta el día viernes para graduarles, ¿no? Si no, va así como facilito, ¿no? Pero no, por lo menos hasta el día viernes y lo pueden seguir y yo les puedo ir revisando. Aquí está un estudiante de exégesis, que es Adriana. Ella va a tener, puedes utilizar tu mismo texto que estás analizando, así que puedes seguir. Estamos, hermanos. Les agradezco realmente mucho por su tiempo y yo muy feliz de poder ser parte del aprendizaje de ustedes. Les voy a mandar hoy día mismo cada tópico, los diccionarios, los libros, y para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y el programa que nos ibas a enviar es fácil de También el instalarlo. programa que les voy a enviar. Sí. Pastor, el programa en Amazon, más o menos, ¿cómo se puede adquirir? Ustedes ponen en Amazon, bueno, el programa que les voy a enviar es gratuito, lo descargan del WhatsApp, lo van a su computadora y lo instalan. Pero el de Amazon, ustedes van a Amazon y ponen Bible Words y les mando cómo tienen que buscarle y no sé cuánto estará en este momento. La verdad no sé. Por favor, para que nos pueda ayudar con eso. No sé cuánto estará, pero costaba como... No lo sé. Yo lo compré en Estados Unidos. No sé cuánto estará, pero en Amazon lo pueden encontrar. Ya baja que ya voy. Vaya llegando tu Biblia. Muchas gracias. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana con nuestra última clase. Vamos a analizar 3 textos más. Y la idea es que desde el día de mañana, desde el día de hoy, empiecen ya escogiendo su texto y haciendo las revisiones. ¿Sí? Bajo la estructura que hemos dicho. Muchas gracias, hermano, y que tengan una linda noche todos ustedes. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor.